Un abrazo para todos desde Almería. Un saludo desde el sureste de la península ibérica y doy la gloria a Dios por poder estar hoy con vosotros. Si nuestro Dios permite, seguiremos estudiando la Confesión de Londres y hoy estaremos entrando ya en el 6º capítulo. En total, la Confesión cuenta con 32 capítulos y hemos visto capítulo 1 sobre las Escrituras, 2 sobre Dios y la Trinidad, 3 sobre el decreto de Dios, 4 sobre la creación, 5 la providencia, y ahora capítulo 6 nos toca a saber la caída del hombre, el pecado y su castigo. Y estaremos hoy en la primera clase del capítulo 6. Antes de empezar, os comento que estuve el fin de semana con el pastor Sugel Michelin. Disfruté mucho de los mensajes que nos predicó a partir de Romanos 6 y 7. Y fue algo muy agradable para mí hablar con hermanos de diferentes iglesias que me comentaban de que están siguiendo el programa, que están aquí semana tras semana tomando apuntes y aprendiendo sobre la Confesión de Londres. Y me dio mucho gozo, porque al fin y al cabo uno hace los vídeos para glorificar a Dios y ser de utilidad para su pueblo. Entonces, alabo a Dios por aquellos hermanos que se acercaron a mí dándome ánimo, y si, estáis aquí conectados, pues muchas gracias por las palabras de bendición, que siempre vienen bien, amén. Pues vamos a empezar con el 6.1. El título de esta clase es la caída, ¿ok? Así tal cual, la caída. Y vamos a primeramente leer el 6.1, es decir, capítulo 6, artículo 1, y espero dividir este artículo en 3 puntos. Y bueno, aquí estamos todavía luchando con la alergia, ¿no? Así que el Señor nos ayude a dar esta clase. Capítulo 6, artículo 1 de la Confesión de Londres dice: aunque Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa, la cual habría sido para vida si el hombre la hubiera guardado, y amenazó su transgresión con la muerte, aún así, el hombre no permaneció mucho tiempo en esta posición de honor, usando Satanás la sutileza de la serpiente para seducir a Eva, y luego por medio de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna compulsión, al comer del fruto prohibido, transgredió voluntariamente la ley de su creación y el mandato que les había sido dado, lo cual agradó a Dios permitir, conforme a su sabio y santo consejo, habiéndose propuesto ordenarlo para su propia gloria. Hasta ahí la lectura, y vamos a dividir este primer artículo de capítulo 6 en 3 puntos. Son los siguientes. En primer lugar, antes de la caída. En segundo lugar, la caída en sí, que es lo que pasó ahí. Y número 3, el propósito divino en la caída. Es decir, Dios, según su decreto eterno, Él decretó la caída, y vamos a ver pues su propósito en permitir, en ordenar la caída. ¿Ok? Así que en primer lugar, antes de la caída. En segundo lugar, la caída en sí. Y luego 3, el propósito divino. Pues vamos a empezar con el primer punto, antes de la caída. Y voy a volver a leer rápidamente las primeras 4 líneas, donde podemos ver 3 marcas de la gracia común de Dios. Dice: aunque Dios creó al hombre recto y perfecto, y le dio una ley justa, la cual habría sido para vida si el hombre le hubiera guardado, y amenazó su transgresión con la muerte. Bueno, ahí tenemos en el primer punto que vamos a estar ahora elaborando antes de la caída, 3 muestras de la gracia común de Dios. Adán, antes de caer, en primer lugar, fue creado recto y perfecto. Segundo lugar, Adán recibió una ley para vida. Y en tercer lugar, Adán recibió una advertencia o una amenaza en términos de la confesión. Así que ahí tenemos 3 muestras de la gracia común. 1, Adán fue creado recto. 2, Adán recibió una ley para vida. Dios no estaba obligado a darle semejante ley.
Y número 3, Adán recibió una advertencia. Pues vamos a desglosar rápidamente estas 3 muestras de la gracia común antes de la caída. ¿Okay? Así que, en primer lugar, Adán fue creado recto y perfecto. La primera marca de la gracia común en la vida de Adán es su creación. Él fue creado recto y perfecto. Y como ya hemos visto en nuestros estudios, Eclesiastés 7:29 revela que Dios creó al hombre recto. Dice, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero el hombre buscó muchas perversiones. Esto significa, hermanos, que en el principio Dios no creó a 2 pecadores, sino a 2 seres rectos e inocentes, cuyas voluntades estaban inclinadas hacia lo bueno, hacia lo divino. Es decir, originalmente, Adán y Eva no eran pecadores, y agregaría, ni siquiera eran neutrales, eran positivamente buenos, eran íntegros, eran rectos. Y aquí haríamos bien en citar las palabras de Herman Bavinck, el cual dice, debemos, sobre la base de la Escritura, sostener que el primer hombre, Adán, fue creado inmediatamente a imagen de Dios en el verdadero conocimiento, la justicia y la santidad. No era un ser que, maduro en el cuerpo, estaba espiritualmente sin contenido, tomando una posición neutral entre la verdad y la falsedad, el bien y el mal. ¿Veis ahí lo que está negando Bavinck? Bavinck está diciendo que Adán no fue creado neutral. Adán era positivamente recto. Regresemos a la lectura. Dios hizo al hombre recto. No hizo al hombre pecador, no hizo al hombre neutral, hizo al hombre recto. Y de ahí pues la explicación de Bavinck, la segunda parte. Adán no era un ser que madura en el cuerpo, estaba espiritualmente sin ningún contenido, tomando una posición neutral entre la verdad y la falsedad, el bien y el mal. ¿Qué va? Adán estaba positivamente orientado hacia lo verdadero y lo bueno. Entonces, en primer lugar, la muestra de la gracia común es que Adán fue creado recto, íntegro, inocente. Segunda muestra de la gracia común. Dios le dio a Adán una ley para vida. Es una frase muy famosa que hemos citado en varias clases ahora. Génesis 2:16 al 17. A lo mejor algunos de vosotros tenéis este texto ya memorizado. Y dice la palabra de Dios, ahí está en la pantalla, de todo árbol del huerto podrás comer, está hablando aquí Dios, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y ahora esta es la parte importante, la última cláusula, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces la implicación aquí de este texto, si os fijáis una vez más en la última cláusula, es que si Adán no hubiera comido del árbol prohibido, esto es, el árbol de la ciencia del bien y del mal, pues Adán habría vivido eternamente sin experimentar la muerte. Dios dice, el día que de él comieres, morirás. Lo cual significa que si Adán opta por no comer del árbol, pues no morirá. Esta es la idea. Cito aquí a Joel Beeke. Las palabras de Dios en este contexto contienen una promesa implícita. Concluimos que la amenaza de muerte por violar el mandato de Dios, combinada con la presencia del árbol de vida, implica una promesa de vida eterna por cumplir el mandato de Dios. El Señor entonces dio a Adán lo que podemos llamar una ley para vida. Adán, si comes del árbol, no morirás. Pero si no comes del árbol, no morirás. Es una ley para vida. Y como bien está escrito en varios lugares de la Biblia, ¿no? El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. La idea aquí, Pablo está citando desde luego de Levítico, y la idea es que, bueno, uno puede vivir
eternamente por la ley. Pero claro, el problema está en que el sujeto tiene que cumplir con todas las exigencias de la ley y luego las escrituras revelan que nadie puede guardar dicha ley. Bueno, nadie que no sea el Señor Jesucristo. Pero ahí tenemos una segunda muestra de la gracia común. En primer lugar, tenemos la creación de Adán como un ser recto e inocente. Y número 2, tenemos la ley para vida. Adán, si no comes del árbol, no morirás. Es una muestra de gracia común. Y en tercer lugar, también tenemos una advertencia, la tercera muestra de la gracia común a la vida de Adán. Y regreso aquí a nuestro texto. La amenaza ya podéis verla, ¿verdad? Está ahí de nuevo en la última cláusula. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Es decir, no es que Adán comiese sin saber lo que iba a pasar. No, Adán no pecó por ignorancia, hermanos. Dios había sido muy bueno, muy benévolo con él. Le advirtió acerca de lo que iba a pasar por su rebeldía. Pero tristemente Adán hizo caso a la voz de su mujer y no a la voz del Todopoderoso. Pero bueno, en cuanto al primer punto de la clase, hemos comentado en el estado precaída, Adán recibió 3 muestras de la gracia común de Dios, al menos según el contenido del artículo 6.1 de nuestra confesión. En primer lugar, Adán fue creado recto. En segundo lugar, Adán recibió una ley para vida. Y número 3, Adán también recibió una advertencia, una amenaza. O sea, Dios en su gracia común estaba obrando con Adán. Ok, vamos a entrar entonces en el segundo punto. Ahora nos toca el asunto de la caída, que bueno, es, creo yo, diría una de las verdades más tristes de toda la Escritura. Nuestros padres rebelándose deliberada y conscientemente contra el mandato del Señor. Así que vamos a abrir ahora de nuevo la confesión y leeremos de la 4ª línea hasta la 9ª, ¿ok? Líneas 4 al 9. Dicen, las primeras 4 líneas hablan de las 3 muestras de la gracia común que el hombre recibe de parte de Dios y dice, aún así, es decir, pese a la gracia común que el hombre recibió, el hombre no permaneció mucho tiempo en esta posición de honor, usando Satanás la sutileza de la serpiente para seducir a Eva, y luego por medio de Eva seduciendo a Adán, quien sin ninguna compulsión, al comer del fruto prohibido, transgredió voluntariamente la ley de su creación y el mandato que les había sido dado. Ok, ahora la cuestión de la caída, un poco de té. La caída de nuestra raza se registra en Génesis capítulo 3. Génesis 3 es uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia. Y si queremos entender la razón por la que el mundo está como está, la raíz de todo está en Génesis capítulo 3. Yo me imagino que habréis leído aquel pasaje en múltiples ocasiones, pero bueno, os hago saber que Satanás ahí se presenta como serpiente, se presenta delante de Eva, no está Adán ahí presente, y él empieza a hacerle preguntas sobre el mandato divino. Y sorprendentemente, Satanás le dice a Eva, o la serpiente le dice a Eva, que el Creador les había mentido. Porque cuando entablan su conversación, pues Satanás acaba diciendo en Génesis 3.4, es muy chocante, dice ahí Satanás, no moriréis. No moriréis. Y contrastad esto con lo que leímos antes, ¿no? En Génesis capítulo 2, la última cláusula de nuevo. A ver si puedo ponerlo ahí. Ahí. El día que de él comieres, última cláusula, ciertamente morirás. Palabra del Señor. Y ahora viene Satanás diciendo, no moriréis, no moriréis. Sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Qué aprendemos acerca del diablo? El diablo siempre le lleva la contraria a Dios. Interesantemente, para que Satanás tentara a Eva de esta manera,
significa que hubo una caída en el mundo angelical antes de que la primera pareja humana pecase contra Dios. Porque claro, si Lucifer en aquel momento hubiese sido un ángel santo y piadoso, no habría podido acusar a Dios de ser un mentiroso. Satanás habría, si no hubiera sido primeramente un ser caído, Satanás habría protegido a Eva, le habría animado a seguir en los caminos del Creador. Es difícil saber, hermanos, y es una gran duda, ¿no? Que es un asunto misterioso y nadie realmente aquí tiene la respuesta, pero no podemos saber a ciencia cierta cuándo se efectuó, cuándo se dio esa caída angelical. Creo que lo más lógico es decir que aconteció en algún punto entre Génesis 1:31 y Génesis 3:1, porque claro, a principios de Génesis 3 ya tenemos a serpiente que está acusando a Dios de ser un mentiroso. Así que deduzco de que la caída angelical tendría que haberse dado antes de Génesis 3:1. Pero luego a finales de Génesis 1, el último verso se lee en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había creado, y aquí era bueno en gran manera. Está hablando de todo lo creado. Entonces, a finales de Génesis 1 todo es perfecto, precioso, hermoso, bueno, pero a principios del capítulo 3 de Génesis ya hay un ser procurando engañar a Eva, tachando a Dios de mentiroso. Por tanto, creo yo, y aquí Wayne Grudem, por ejemplo, también dice que él piensa que la caída angelical aconteció en algún momento entre Génesis 1:31 y Génesis 3:1. Y ya está. No, más allá de esto, solamente podemos especular, pero creo que, bueno, es una perspectiva sensata porque encaja con los datos bíblicos. No nos interesa ahora la caída de los ángeles. Estamos pensando en la caída de la raza humana. Y la confesión aquí en el capítulo 6 resume sucintamente el contenido de Génesis 3, destacando aquí que Satanás sedujo a Eva y ella a su vez sedujo a su marido Adán. Creo que tengo aquí el texto. Sí, aquí está, Génesis 3, versículo 6. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Aprendemos ahí, hermanos, que Adán no fue engañado por la serpiente. Adán se dejó seducir por su esposa. Adán entonces fue engañado por Satanás de manera indirecta, mientras que Eva fue engañada de manera directa. Esto de hecho sale comentado en 1 de Timoteo 2, versículo 14. Entonces Adán come del fruto por la influencia de Eva. Y la confesión aquí resalta que este acto de transgresión se llevó a cabo sin ninguna compulsión. Sin ninguna compulsión. En otras palabras, Adán y Eva pecaron de forma completamente voluntaria. Pecaron voluntariamente. Adán y Eva desobedecieron a Dios porque en última instancia querían pecar. Nadie les obligó, ni siquiera la serpiente. Nadie les obligó a violar el mandato divino. Fue una decisión totalmente voluntaria. Ahora entramos en terreno bien misterioso. La pregunta de millón es, si Adán y Eva no contaban con una naturaleza pecadora, ¿cómo podrían haber deseado transgredir la ley del Señor? Dicho sea de paso, podemos formular la misma pregunta tocante a la caída de los ángeles. ¿Cómo podría Lucifer haberse rebelado contra Dios sin una naturaleza pecaminosa? Bueno, hermanos, mi respuesta
se resume en 3 palabras. No lo sé. No lo sé. No tengo ni idea. Dice Joel Beeke aquí, hay mucho misterio sobre el origen del mal moral y también hay que ser honestos. A veces queremos dar la sensación, ¿no?, de que somos unos todólogos, que todo lo sabemos, todo lo entendemos y a veces intentamos, ¿no?, por amor a la vana y gloria del hombre, intentamos dar explicaciones y todo lo demás, pero a veces la respuesta más honesta es, no lo sé, ni idea, no tengo ni idea. Lo que sí podemos decir, según la palabra de Dios, es que el acto de transgresión fue voluntario. Y, sí, misterioso, fue voluntario porque Adán y Eva pecaron sin que nadie les obligara a hacerlo. Nadie, por ejemplo, yo no veo ahí a la serpiente colocando una pistola, ¿verdad?, a la cabeza de Eva, diciéndole, peca, come del fruto. ¿Qué va? Eva, por su voluntad, decidió comer y pasó lo mismo con Adán. Pero es una cuestión misteriosa porque antes de la caída eran 2 seres sin una naturaleza pecaminosa. A diferencia, claro, de nosotros, que pecamos porque dentro de nosotros hay una naturaleza malévola, corrupta, el viejo hombre. Por tanto, ahí está la caída, marcadamente triste. Y de nuevo, ahí tenéis la explicación, ¿no?, del estado contemporáneo del mundo. Todo el pecado que vemos nace ahí, con la primera caída de nuestros padres en el huerto. Ok, punto número 3. El propósito divino en la caída. En cuanto al segundo punto, hemos comentado que Satanás engañó a Eva, Eva luego sedujo a su marido, hubo una caída angelical antes de Génesis 3. Bueno, es un pecado voluntario, ¿ok?, por parte de los seres humanos, pero también es misterioso, ya que antes de la caída no tenían una voluntad pecaminosa. Y el número 3, ¿cuál es el propósito divino en permitir la caída? Y yo iría más lejos, y no solamente hablaría de Dios permitir la caída, diría que Dios también decretó la caída. Bueno, quito aquí el bosquejo y os leo líneas 10 al 12. Lo cual agradó a Dios permitir, conforme a su sabio y santo consejo, habiéndose propuesto ordenarlo para su propia gloria. Lo cual agradó a Dios permitir, conforme a su sabio y santo consejo, habiéndose propuesto ordenarlo para su propia gloria. Bueno, hermanos, aquí el consuelo de hoy es aprender que la soberanía divina engloba todo lo que sucede. En el capítulo 3, 1 de la confesión, vimos que Dios ha decretado toda la cosa, todo lo que llega a suceder. Y en el capítulo anterior, capítulo 5, artículo 1, estudiamos cómo la providencia de Dios sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas. Por tanto, la caída no aconteció sin el permiso divino, sin el decreto divino, sin la providencia divina. La confesión aquí dice que le agradó a Dios permitir la caída. Y uno podría pensar, qué fuerte, ¿no? ¿Cómo pueden decir que Dios permitió la caída? Pero bueno, hermanos, hay que pensar un poquito, ¿no? Ejercer el cerebro. ¿Podría Dios haber expulsado a la serpiente antes de que tentara a Eva? Sí. ¿Podría Dios haber creado el huerto del Edén sin la presencia del árbol de la ciencia del bien y del mal? Ajá, desde luego. En última instancia, fue el santo y sabio consejo de Dios el que permitió la tentación que encontramos en Génesis 3. Les pongo otro ejemplo. Pensad en la tentación de Jesús en Mateo 4. Está Jesús en el desierto. Satanás viene a tentar al Salvador. Lleva 40 días ayunando. ¿Quién permitió que el diablo tentara a Cristo? Pues Dios. Satanás no es soberano. Satanás no va a su bola. Satanás está sujeto. Satanás está como un perro, ¿no?, atado a la cadena de Dios, su amo. ¿Acaso Dios no podría haberse encargado de que su hijo ayunara 40 días sin la presencia del maligno en el desierto?
Sí, desde luego, por supuesto. Dios es soberano. Pero Dios permitió la tentación. Entonces en Génesis 3 y en Mateo 4 hay dos tentaciones. Pero en Mateo 4 no hay pecado. Sin embargo, en Génesis 3 sí hay pecado. Ahora, ¿por qué no hay pecado en Mateo 4? Porque Jesús en la tentación se sometió a la palabra de Dios. Entonces aprendemos, hermanos. Una cosa es ser tentado, otra cosa es pecar. Repito, esta verdad que es bien importante. Una cosa es ser tentado, otra cosa es pecar. Nuestro Señor Jesús fue tentado en todo. Fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4, versículo 15. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar lo que estamos diciendo aquí? Diciendo que Dios decretó la caída o Dios en su providencia permitió la caída. ¿Cómo podemos reconciliar todo esto con una declaración de Santiago 1:13 que nos dice que Dios no tienta a nadie? Estamos diciendo que Dios decretó la caída de Génesis 3, decretó también lo sucedido en Mateo 4. ¿Cómo podemos reconciliar esta verdad con Santiago 1:13 que dice que Dios no tienta a nadie? Pues hermanos, la respuesta es muy sencilla. No hace falta reconciliar aquí nada. Porque en Génesis 3 y en Mateo 4, Dios no es el tentador. Dios no tienta a nadie. Dios no tentó a Eva, no tentó a Adán, no tentó a Jesucristo. En ambos pasajes es el diablo. El diablo es el agente tentador. Así que Dios sí permite que estemos expuestos a la tentación, pero a diferencia de Satanás, Dios no nos incita a pecar. Dios no pretende seducirnos de forma corrupta. La tentación es permitida por Dios para que se ponga de manifiesto lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Pensad en la tentación de José en Egipto y la tentación de Betsabé, cuando David se fijó en ella bañándose. Aquí tenemos la misma tentación, pero en una tentación no hay pecado, pero en la otra tentación sí hay pecado. ¿Qué pasa? David se fija en la mujer bañándose, ¿y qué pasa con su corazón? Pues a nivel sexual, se entrega a la lujuria, él peca. Está la tentación, una cosa es ser tentado y otra cosa es pecar. Y David, en efecto, comete el pecado de lujuria, y como fruto de su lujuria mandó que sus hombres buscasen a Betsabé y luego se acostó con ella. Pero José, ahí con la mujer de Potifar, solos en casa con ella, una mujer seguramente bellísima, guapísima, perfumada, piel bronceada, ropa espléndida. ¿Y qué hace José? Sale huyendo. O sea, la misma tentación, pero en un caso, un hombre se entrega al pecado, en otro caso el hombre sale huyendo y no peca. ¿Veis? Entonces, el problema en sí no es la tentación. El problema es nuestro corazón. Y esto es exactamente lo que Santiago nos enseña. Porque si os fijáis en el siguiente verso, después de él decir que Dios no tienta a nadie, Santiago 1:14 dice lo siguiente, que es muy importante para aclarar este punto. Porque si no podemos acusar a Dios, ¿no?, de ser un pecador. Dice Santiago, cuando uno es tentado, pensad en David, pensad en José. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, su propia lujuria, sus propios deseos desordenados, es atraído y seducido. Ahí está el punto. Entonces David se deja de vencer por su lujuria, pero José se despoja de los vicios del viejo hombre. Entonces podemos decir, Dios permitió la caída, porque sabemos que no hay nada en este mundo que suceda sin el decreto de Dios. Ni siquiera la crucifixión del Hijo Eterno de Dios aconteció sin el decreto del Señor. Os repito lo que ya os dije en el capítulo anterior, capítulo 5. Los cristianos no creemos en el azar. Detrás de todo está el Dios sabio, dirigiendo toda la cosa para la gloria de su propio nombre. Y menos mal, hermanos, ¿no? Qué dulce saber que detrás de todo hay un Dios benévolo dirigiendo todo conforme a su plan.
¿Y por qué entonces Dios permite la caída? Pues la respuesta de la confesión es que Dios la ordenó para su propia gloria. Y aquí pues comparto mi última reflexión de hoy. Dios ordena la caída para su propia gloria. ¿En qué sentido? Pues hermanos, por medio de la caída, a través de la entrada del pecado en el mundo, podemos apreciar el despliegue de una serie de atributos divinos que no podríamos haber conocido. Porque, en primer lugar, la caída permite que la ira de Dios y la justicia de Dios sean claramente manifestadas, ¿cierto? Esa justicia, por ejemplo, pensamos en el infierno. A veces la gente habla del infierno como el lugar de la ausencia de Dios. ¿Qué va? El infierno es el lugar de la ira de Dios, la justicia de Dios. Es que en primer lugar podemos ver a través de la caída la manifestación de la ira, de la justicia de Dios, pero por otro lado, en segundo lugar diría que gracias en gran parte a la providencia divina en permitir la caída, podemos también ver su gracia, la gracia salvadora de Dios revelada en la faz de Cristo. Porque después de la caída, Dios proclama el protoevangelio, gloria a su nombre. Y nosotros ahora, los seres humanos, podemos experimentar la gracia perdonadora de Dios de una manera desconocida por los ángeles escogidos. Es que hasta los ángeles desean, ¿no?, disfrutar de estas bendiciones que experimentamos nosotros por haber sido perdonados. Es que podéis tener dos ejemplos, ¿no?, de cómo Dios despliega, demuestra, revela su gloria a través de la caída. En primer lugar, revela los atributos de su ira, su justicia, y por otro lado, revela su atributo de gracia, y también ahí podemos agregar su amor, su bondad, su misericordia, su compasión, su paciencia, un largo etcétera. Así que gloria a Dios por lo estudiado hoy, hermanos. Hasta la caída está bajo control, Dios es soberano, y hemos visto hoy que antes de la caída el hombre recibió 3 marcas de la gracia común de Dios. Fue creado recto, recibió una ley para vida, y también fue advertido por Dios. En cuanto a la caída en sí, en segundo lugar, comentamos que Eva fue seducida por el enemigo, Satanás, y luego Adán fue seducido por su propia esposa. Eso es interesante porque nos lleva a pensar también que antes de la caída de la primera pareja hubo una caída en el mundo angelical, seguramente en algún momento entre Génesis 1:31 y Génesis 3:1. Y finalmente, en tercer lugar, hemos dicho que Dios también decretó la caída con un fin santo y sabio, a saber, revelar su gloria, su ira, su justicia, su gracia. Es que no hay nada que acontezca en este mundo por azar, por suerte, que va. Dios está detrás de todo, y hasta la caída, hasta la crucifixión del Hijo de Dios, servirán para la gloria perpetua de nuestro todopoderoso, omnisciente Dios. Amén. Pues toda la gloria a su santo nombre. Gracias por la atención, hermanos, y como siempre tenéis las preguntas por debajo del vídeo. Abrazos desde María en el tierno amor de Cristo, y acabamos diciendo como siempre, Soli Deo Gloria. Hasta luego.